Y yo creo que tu abuelo hasta el último día tuvo esa visión de saber cuándo salirse del negocio, ¿no? Y retomando un tema que me pediste que lo viéramos, eh, desde el punto de vista familiar, el que tu primogénito no esté y tú sigas como fundador vivo, ¿cómo lo vivió tu abuelo? ¿Cómo lo viviste tú? Si no lo puedes platicar. ¿Cómo afecta eso a una empresa familiar? Porque hay un tema familiar, pero también hay un tema operativo, ¿no? Me imagino que tu papá era, no sé si el director general, qué puesto tendrá. ¿Qué pasó en ese proceso? Mira, Había un plan de sucesión definido, Carlos. Habían trabajado en un plan de sucesión, en un tema de blindaje patrimonial para la empresa. Tú sabes que tú allá, yo acá, nos dedicamos a este tema. O sea, ¿cómo visualizó tu abuelo el pase de las generaciones, el tema del blindaje? Hoy hablamos de un protocolo familiar. No sé si había un protocolo familiar por escrito en tu familia. A lo mejor era la voz de tu abuelo y nada más. Pero todo ese tema de acciones, blindaje, ¿cómo lo manejaron y qué pasó con tu papá? mira, te voy contando poco a poco. Ahorita me vino a la mente. Eh, ¿Te acuerdas de los Bolio en el IPAD? Y claro, profesores ampliamente conocidos. Platicando con ellos, salió el tema de gobierno corporativo. Palabra, término que yo en mi vida había oído, ¿eh? En mi vida. Luego lo empecé a ver y dije, bueno, sí es eso, ok. Nosotros preparamos un borrador de gobierno corporativo para Tornel y lo platiqué con mi abuelo. Y mi abuelo muy astutamente me dijo, hijo, ¿para qué quieres esto si todo esto ya lo hacemos? Y sí, sí lo hacíamos de ciertas formas, en ciertas cosas, en otras no. Y en otras sí difería mucho de él. Ahora, pero eso si quieres lo hablamos después porque eso es clave, es un mensaje muy importante para las empresas familiares. Pero mira, ¿qué pasó? Como bien dices, mi abuelo era el presidente ejecutivo y mi papá era el director general. Y así trabajaron por años, desde los 70 o no sé desde cuándo, ¿sí? Así fueron, la empresa fue creciendo y mi abuelo presidente ejecutivo, mi papá director general y mis tíos directores de ciertas áreas, ¿no? Cada vez que había un evento o había una situación o algo, le preguntaban a mi abuelo, ¿no? Oye, don Armando, el día de mañana, ¿qué va a pasar con la empresa? No, 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 tranquilos, tranquilos, no va a pasar nada, aquí está mi hijo. Mi hijo se va a quedar en mi lugar y mi hijo se va a quedar en su lugar. Ya, Wow. él lo dijo, lo gritó a los cuatro vientos, cada vez que le preguntaban, lo decía y ya todo el mundo sabía, ¿no? Mi papá, que era el director general, su único hijo, era el sucesor, ¿no? Pero George, la vida nos jugó horrible a todos, horrible. En, a finales del 93, mi papá empezó con una tos horrible, horrible. Y no se le quitaba, y no se le quitaba. Entonces fue a ver al otorrino, fue con mi hermano. El otorrino es muy amigo de él. Lo revisó el otorrino y le dijo, Armando, esto no me gusta. Vas mañana, es más. De ahí él le habló al otro doctor, le pidió que lo revisara al día siguiente, mi papá, un especialista, ¿no? Ya, fue al otro día. Mira, para no hacerte la historia larga, le detectaron un cáncer en la tráquea y los pulmones, Oh, muy avanzado, un cáncer de esos silenciosos, hasta que lo tenía ya súper desarrollado fue cuando se le manifestó con una tos, porque antes de eso mi papá no sentía nada, mm. nada. Esto fue alrededor de octubre más o menos del 93, en enero del 94 falleció mi papá. Ah, se lo llevó en pocos meses. Mi papá tenía 63 años, 6-3 o 7-3. 6'3". Ah, 6-3. 6'3". ¿Y tu abuelo qué edad tenía? Mi abuelo tenía 80 y tantos. 80 y tantos. ¿Sí? Oye, esto fue en el 90, ¿y qué dijiste? 4. Oye, ¿a qué edad murió tu abuelo? Porque la empresa se vendió en el 2008. ¿Qué edad tenía tu abuelo en el 2008? 98 años.
¡Wow! Ya andaba, ya andaba. ¡Wow! O sea, fundó la empresa a los 98 años de edad. Sí. Ahorita te platico un poco más de eso, pero mira, ¿Y a qué edad murió tu abuelo? a los 100. ¡Wow! 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 ¡Qué fuerte! Le digo Vendió a mi su hermano y el Raúl, mi primo, le digo, ojalá y hayamos heredado ese hueso duro, ¿eh? Ojalá, ojalá. qué cosas. Oye, pero eso le debe haber afectado muchísimo a tu abuelo. Mira, ¿Qué pensó? acuérdate ¿Qué de mi dijo? papá. Mira, yo te digo, mi hermano Jorge y yo éramos, bueno, no quiero salir mucho del tema, si quieres luego hablamos más de esto. Mi hermano Jorge y yo siempre fuimos muy apegados a mi papá, muy, muy apegados. Mis papás se divorciaron de niños, nos quedamos con mi papá, mi mamá se fue, entonces nos quedamos con él y siempre vio por nosotros, ¿sí? Y te voy a platicar algo curioso. Él me entrenó desde chavo. Perdón que me desvíe del tema, si no, tú dime y me vuelva, porque no quiero empezar a Más bien, más bien. por todos lados y no concluir nada, ¿no? Si quieres, luego hablamos de eso, ahorita que hablemos de la sucesión. Eh, te estaba diciendo de, ok, fue un golpe Le pegó horrible. muy duro a tu abuelo todo este tema. Tú fuiste entrenado por tu papá. Entonces, de alguna forma había como una línea de sucesión, pero se muere tu papá. ¿Y qué pensó tu abuelo? ¿Qué acciones tomó ante la falta del líder que se iba a quedar con la empresa? Mira, mi papá fue muy querido por muchos y no tanto por otros, porque tenía un temperamento muy diferente al de mi abuelo, pero pensaba un poco diferente. Mi papá era un poquito más expansión, más crecimiento, ¿sí? Mi abuelo, yo lo entiendo ya a su edad, pues él ya no tenía necesidad, él ya tenía su situación económica más que resuelta, o sea, ¿para qué más problemas, no? Entonces, creció más porque mi papá estaba y sus sobrinos, ¿no? Atrás de él, ¿no? Pero si no, no. Entonces, ¿qué pasa? Fallece mi papá pues es el que manejaba toda la estrategia de la empresa, si él llevaba la operación de la empresa, ¿no? Entonces, mi abuelo muy astutamente empezó pues a pensar quién, ¿no? No nos dijo nada, pero nos dábamos cuenta, ¿no? Hasta que más o menos como a las 2, 3 semanas que falleció mi papá, nos reunió a todos, ¿no? A todos los torneles. Mira, palabras más, palabras menos, habló obviamente de mi papá y dijo que no quería hacer él por este momento, me dijo, en este momento no quiero hacer ningún cambio, no quiero hacer nada. Y para que las cosas queden como quiero que queden hasta que yo decida cuándo, les digo que a partir del día de hoy yo soy el presidente ejecutivo y soy el director general de la empresa. Como diciendo, no me hagan olas, ¿no? O sea, ¿Okay? no me hagan olas. No, pues obviamente todo el mundo estaba choqueado por mi papá. Mira, pues no, pues, todo el mundo se cuadró y por supuesto, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo así la empresa? Estuvo 2 años.